Inversores monofásicos con control PWM. Los inversores o inverters son convertidores de potencia que transforman corriente continua en corriente alterna. La tensión de corriente alterna generada por el inversor deberá ser de forma simétrica, con valor medio nulo y de amplitud y frecuencia controlables. En la figura se puede ver un esquema básico de un inversor cuya salida es una tensión de onda cuadrada, aunque en la mayoría de las aplicaciones esta forma de onda se busca que sea lo más próxima a una onda senoidal. Hay infinidad de usos para estos inverters, como por ejemplo control de motores de corriente alterna, conexión de paneles solares a la red de alterna, fuentes ininterrumpidas, etc. También puede ser necesario controlar la amplitud y frecuencia de la tensión de salida frente a variaciones de carga y de la tensión de entrada. En estos casos, además de las técnicas de modulación, es necesaria contar con un lazo de control externo. Buscamos que esta conversión de corriente continua alterna nos demande la menor pérdida de energía posible. Para eso usamos la técnica conocida como PWM, modulación de ancho de pulso. Como los transistores, en este caso trabajan solo en corte y saturación para reducir las pérdidas, solo se puede obtener pulsos de igual tensión, pero se puede controlar su duración. En esta clase veremos tres formas distintas de implementación de PWM. Modulación de un solo pulso, como muestra la gráfica, múltiples pulsos iguales con modulación y múltiples pulsos con modulación senoidal. Lo ideal sería que la tensión de salida de un inversor sea una onda senoidal pura, pero en la realidad esto no pasa, ya que solo generamos ondas cuadradas que contienen un armónico fundamental y con la amplitud y frecuencia deseadas, más armónicos de mayores frecuencias. Para bajas y medias potencias se puede utilizar un inversor de onda cuadrada, solo un pulso con modulación, donde su funcionamiento es bastante aceptable. Para altas potencias se busca un bajo contenido de armónicos para reducir las pérdidas, y esto se puede conseguir mediante altas frecuencias de PWM utilizando múltiples pulsos con modulación senoidal. Los dispositivos de potencia más usados en estos circuitos pueden ser los bijuntura, los MOSFETs, IGBT, GTO, etc. Los inversores reales tienen armónicos no deseados, como habíamos dicho, y su calidad puede ser evaluada con los siguientes parámetros de desempeño. La distorsión total armónica, THD, es una medida de distorsión armónica total frente a la componente de primer orden, onda senoidal, que es la que deseamos. Este índice no se tiene en cuenta el orden de los armónicos, o sea, cuál es su frecuencia, sino que todos tienen el peso según su amplitud. En los circuitos reales, generalmente, a la salida del inversor se utilizan filtros que eliminan mucho más eficientemente los armónicos de mayor orden. El indicador factor de distorsión DF muestra el grado de distorsión que tendrá la onda de salida a la salida del filtro, por ejemplo un filtro de segundo orden. De esta manera los armónicos superiores tendrán mucha menor influencia en la onda final que los de menor orden. El circuito más representativo de un inversor monofásico tipo puente, full bridge, se representa en la figura 2, donde se observa la inclusión de diodos en antiparalelo para proporcionar un camino de retorno a la corriente. Este retorno será necesario para cargas reactivas donde la energía vuelve a la fuente de continua. En esta próxima sucesión de gráficas se quiere mostrar en forma genérica y sencilla cómo obtener tensiones positivas y negativas en la carga de un circuito H monofásico. Nunca en este circuito se debe accionar dos llaves de la misma rama al mismo tiempo, ya que sería un cortocircuito de la fuente. Los circuitos integrados comerciales, puente, ya vienen preparados para que este error no se produzca.
Primero, para obtener tensión positiva, se debe cerrar S1 y S4 simultáneamente. De esta manera, la tensión de la fuente queda aplicada en forma directa sobre la carga. Ahora, para obtener tensión cero sobre la carga, se debe hacer un cortocircuito en bornes de la misma. Un error sería pensar que se deben dejar las llaves abiertas. Para hacer el corto, se cierran las llaves superiores o inferiores de las dos ramas. De esta manera, la tensión aplicada será cero. Siguiendo con la secuencia, para poder obtener tensiones negativas sobre la carga, cerramos S3 y S2 simultáneamente. Esto genera una tensión opuesta a la que tenía en el primer cuadro. Por último, para volver a obtener 0 voltios sobre la carga tenemos que cortocircuitarlo, haciendo como la vez anterior cerrando las llaves S1 y S2 o ahora cerrando las llaves S3 y S4, que es lo que hicimos. Esta alternancia es para que las llaves trabajen todas en forma pareja. Como habíamos mencionado, en casi todas las aplicaciones es necesario controlar tensión y frecuencia de la salida del inversor monofásico, y el método más eficiente para hacerlo es mediante la modulación de ancho del pulso en distintas técnicas. Repasando, teníamos modulación de ancho de un solo pulso, que es la figura A, modulación de ancho de varios pulsos, la figura B y modulación de ancho de varios pulsos en forma senoidal. En estas técnicas de modulación por ancho de pulso se compara una señal de control que puede ser constante o de forma senoidal con otra señal triangular repetitiva llamada portadora que nos fijará la frecuencia de conmutación de las llaves del puente. De esta comparación se obtienen las señales de control que comandan las llaves del puente. Eso se muestra en la figura de diagramas en bloques de un inversor PWM. A la salida del puente se obtiene una onda de tensión alterna con una componente de primera armónica de la tensión y frecuencia buscada, más los armónicos de mayor frecuencia no deseados. En la figura de más abajo vemos a una onda triangular que es la portadora y una señal de referencia que nos va a dar mayor o menor tensión, y obteniendo la salida del puente un tren de pulsos de onda cuadrada de mayor o menor amplitud en tiempo. Para hacerlo más claro, en esta animación vemos la onda portadora, la triangular en negro, y la tensión de modulación o referencia en azul. A medida que esta aumenta, vamos encontrando que a la salida del puente se generan pulsos de mayor duración con un consecuente aumento en la amplitud de la primera armónica. Y cuando la modulación baja, disminuye la tensión senoidal a la salida del puente. Volvamos ahora a la modulación del ancho de un solo pulso. En este caso existe un solo pulso por cada medio ciclo y el ancho de este pulso puede variar para poder controlar la tensión de salida. La señal de control que excitará las llaves del puente se generan comparando una señal rectangular de referencia de amplitud AR constante en cada medio ciclo con una onda portadora triangular de amplitud AC. La frecuencia de la señal de referencia determina la frecuencia de la fundamental del voltaje de salida. Variando la amplitud de la referencia, AR, se varía el ancho del pulso que determina la excitación de las llaves. Este pulso puede tener un ancho desde 0, que sería tensión de salida 0, hasta 180 grados. La tensión eficaz de esta onda cuadrada de salida del puente, que es periódica, simétrica y de valor medio nulo, se expresa en la primera ecuación que vemos. Aplicando Fourier a la misma, podemos observar que aparece una ecuación en la ecuación un término seno de n por delta sobre 2, que puede hacerse 0 cuando ese término n por delta sobre 2 sea múltiplo de pi. Recordemos que n es el orden del armónico.
Como delta es el ancho en grados del pulso, se puede deducir entonces que para ciertos valores de ciclo de trabajo, algunos armónicos indeseables desaparecen. Definimos como índice de modulación MA a la relación entre AR, valor de la señal de referencia, sobre AC, que es el máximo del valor de la portadora. Vemos que este valor puede ir de 0, que no hay pulso, hasta 1, el pulso ocupa todo el semiciclo. Para modulación de un pulso y varios pulsos no senoidal, este valor coincide con el valor del ciclo de trabajo. En la siguiente gráfica podemos ver cómo cambia el factor de distorsión con el cambio del índice de modulación o ciclo de trabajo. Hay un valor óptimo donde la distorsión se reduce al mínimo y este valor es cercano a un índice de modulación de 0.8. Se muestra también la influencia de las primeras armónicas dependiendo de este índice de modulación. En rojo está marcado la amplitud de la primera armónica, que irá disminuyendo a medida que el índice de modulación tiende a 0. Como se ve, la armónica superior de más significación es la tercera, está marcada con B3. Y también vemos que el factor de distorsión aumenta significativamente para una tensión de salida baja. Ahora vamos a ver algunas imágenes de formas de onda en un osciloscopio obtenidas midiendo a la salida de un inversor monofásico real, como el que se muestra en la foto. Este inversor fue desarrollado por alumnos como trabajo final de la carrera y armado por la Cátedra de Electrónica de Potencia. Está disponible para que los alumnos puedan ensayar distintas topologías de compresores de potencia e incluso para desarrollar nuevos trabajos finales. En esta primera imagen vemos una onda de salida del puente sin filtrar con un ciclo de trabajo del 40%, que en este caso es igual a un índice de modulación de 0,4. Con el mismo osciloscopio en la función de transformada rápida de Fourier, vemos las primeras armónicas. Cada armónica que aparezca será representada con un pico con una frecuencia y amplitud determinada. Con los cursores de tiempo, que son las líneas verticales de rayas, quedan marcados los 50 y 150 Hz, primera armónica y la tercera. Las siguientes armónicas impares están espaciadas cada 100 Hz, todas a partir de la primera, de 50. Van apareciendo hacia la derecha. La más importante, en 50 Hz, corresponde a la fundamental o primer armónico. También vemos, en este caso, un alto componente de la tercera armónica. No contiene la quinta y algunos componentes de armónicos superiores. En el siguiente oscilograma corresponde a la onda de salida con un índice de modulación de 0,66. En la FFT obtenida con el mismo osciloscopio vemos que el valor del primer armónico ha aumentado y desaparecido el tercer armónico, comenzando con el quinto armónico para las frecuencias no deseables. Por último, vemos una onda con un índice de modulación de 0,82. El valor de tensión de la primera armónica es aún más pronunciado. Vuelve a aparecer la tercera con un valor considerable y las demás armónicas superiores con poca amplitud. Veamos ahora el inversor PWM bipolar con modulación senoidal, que consiste en usar como señal de referencia una onda senoidal en vez de usar la señal cuadrada, que era constante en cada semiperíodo. A su vez, el puente del conversor solo generará tensiones positivas o negativas sobre la carga, nunca tensión cero. El control de las llaves del puente estará comparando en todo momento los valores de la señal triangular o portadora con la señal senoidal de referencia. Si la referencia es mayor a la portadora, la salida del puente será positiva, de lo contrario será negativa. En la siguiente animación vemos un ejemplo de modulación. Para tensiones de referencia 0, vemos que a la salida del puente obtenemos una onda cuadrada de igual tiempo para tensiones positivas como negativas. Esto a la salida del filtro se verá como una tensión de 0 voltios.
A medida que la señal de referencia crece en amplitud, va cambiando el ancho de los pulsos positivos y negativos, generando una tensión senoidal a la salida del filtro. Incluso puede darse el caso de sobremodulación, haciendo que la señal de referencia supere la amplitud de la portadora. El índice de modulación MA será entonces mayor que 1. Ya habíamos definido MA, modulación de amplitud, como la relación entre la amplitud de la senoide de control y el pico de la onda triangular. Ahora definimos modulación de frecuencia, MF, como la relación de la frecuencia entre estas dos ondas, la de control, que es senoidal, y la triangular. Se puede demostrar que la tensión de la componente fundamental del primer armónico de la onda PWM de salida es proporcional a la modulación de amplitud según la siguiente fórmula. Vamos a demostrarlo. En esta gráfica, donde definimos una frecuencia de portadora mucho más grande que la de control, podemos suponer que la tensión de control es constante en un periodo de la onda triangular. Podemos deducir las siguientes ecuaciones mediante una resolución gráfica. El valor de BA0 es el valor de la onda de salida en ese periodo de onda triangular, que a lo largo de los diferentes periodos irá componiendo la onda de salida. Ese valor de BA0 queda finalmente en función de la tensión de la fuente de continua, de la tensión de control y de la portadora. Como la tensión de control BC varía en forma senoidal, entonces la frecuencia fundamental de BA0 variará también en forma senoidal y en fase con la de control, lo que nos muestra que la amplitud de la componente de frecuencia fundamental de la tensión de salida varía linealmente con MA, modulación de amplitud. Por lo tanto, en el rango de MA desde 0 a 1 se referencia como el rango lineal, como se ve en la ecuación, donde además se generan armónicos de alta frecuencia alrededor de la frecuencia de conmutación de modulación y sus múltiplos. El inconveniente es que la amplitud máxima de la componente de frecuencia fundamental está limitado en este rango lineal. Para aumentar más la amplitud de esta componente fundamental, se debe incrementar MA más que la unidad. Esto se denomina sobremodulación. Esto lo habíamos visto en la última animación. La sobremodulación causa que la tensión de salida haya muchos armónicos más en comparación con el rango lineal. En particular, aparecen armónicos de más baja frecuencia. Se destaca que en la sobremodulación la amplitud del componente de frecuencia fundamental no varía en forma lineal con la relación de modulación MA. El límite máximo de sobremodulación sería directamente una salida igual a una onda cuadrada con todas sus características conocidas. Queda así entonces, si la modulación de amplitud es menor que 1, entonces la salida será lineal con respecto a la modulación de amplitud. Pero para modulaciones de amplitud mayores que 1, la relación máxima será 4pi sobre la tensión del bus de continua sobre 2, variando en una forma no lineal. Agreguemos algunas consideraciones más sobre las señales de control. La modulación en frecuencia debe ser un número entero e impar. En estas condiciones la señal tiene simetría impar y también simetría en media onda. Por lo tanto, solo contendrá armónicos impares, desapareciendo los armónicos pares. Además, solo quedarán los coeficientes senoidales, haciéndose cero los coeficientes cosenoidales en el análisis de la serie de Fourier, reduciéndose así su contenido armónico. El espectro armónico se ve en la figura. La señal senoidal y la triangular deben estar sincronizadas, es decir, debe iniciarse en el mismo instante.
La pendiente de la portadora y la senoidal deben ser opuestas al iniciarse la modulación. De esta manera se logra buena definición en el cruce por cero de ambas señales. Caso contrario, si las pendientes de ambas señales se asemejan en el cruce por cero, podrían aparecer pulsos espurios de muy corta duración. Ahora veamos por último la modulación con conmutación por voltaje unipolar. En el caso de puente bipolar, es necesaria una única señal senoidal de control para accionar los 4 interruptores del puente. En cambio, en este caso de modulación unipolar, se necesitan dos señales de control desfasadas 180 grados, o sea, dos senoides, más B-control y menos B-control, que darán lugar a dos comandos de encendido y apagado para las llaves del puente. En este caso, las llaves del puente están controladas individualmente y no de a pares como en el caso bipolar. Al comparar más B-control con la onda triangular, tenemos las siguientes señales para controlar la rama A del puente. Si la tensión de control es mayor que la tensión triangular, tendrá S1 encendido y la tensión sobre el punto A será igual a la tensión de la fuente, BD. Si la tensión de control es menor que la onda triangular, el que se enciende es S3 y la tensión en A será igual a 0. La rama B se controla con la señal menos B control, quedando que si la tensión de control menos B control es mayor que la triangular, se enciende solo la llave S2, quedando la tensión en el punto B de la rama igual a la tensión de la fuente. En cambio, si la tensión de control es menor que la triangular, el que se enciende será S4, haciendo que la tensión en B sea igual a 0. La tensión de salida B0 se conforma como VAN menos BBN, quedando como lo muestra la figura en la parte C. En este método, cuando ocurre una conmutación, la tensión de salida cambia entre los niveles de 0 más BD en el primer semiciclo o entre 0 y menos BD en el otro semiciclo. Por esta razón, este tipo de método PWM se llama con conmutación por voltaje unipolar, a diferencia del método de conmutación PWM por voltaje bipolar, que donde la tensión cambiaba entre más BD y menos BD para ambos semiciclos. Aquí vemos una de las diferencias fundamentales entre los dos métodos. Tanto el bipolar conmuta a la salida entre más BD y menos BD. En cambio, el unipolar introduce tensión cero a la salida. Este método tiene la ventaja de duplicar la frecuencia de conmutación de los armónicos de salida por comparación con el método de conmutación por voltaje bipolar. Además, los saltos de la tensión de salida en cada conmutación se reducen a BD en comparación a 2BD en el método anterior. En la última figura vemos que la tensión de salida resultante de modulación unipolar genera un dibujo mucho más parecido a una onda senoidal que el dibujo que generaba la PWM bipolar. En este caso también se obtiene que la tensión del primer armónico es proporcional al índice de modulación de amplitud con el límite de tensión que nos da, y si queremos obtener tensiones mayores deberemos sobremodular. En esta última figura muestra una comparativa entre el contenido armónico de dos señales obtenidas con iguales índices de modulación, pero con diferentes estrategias de conmutación. Como puede comprobarse, el contenido armónico de la tensión obtenida mediante modulación unipolar es mucho menor que el de la señal obtenida con modulación bipolar. Además de ser menor, está más alejado de frecuencia, por lo que su filtrado será más sencillo. La ventaja de duplicar la frecuencia de conmutación aparece en el espectro armónico de la onda de la tensión de salida, donde los armónicos más bajos aparecen como bandas laterales del doble de la frecuencia de conmutación.